Bueno, vamos a continuar con la unidad 6. Ahora, también en el punto 2, el tema es identificación de pretensiones. Este tema sigue al de los elementos de la pretensión. La identificación de pretensiones consiste en analizar y deslindar con precisión cuáles son los elementos de una o más pretensiones. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es exactamente la pretensión que es objeto del proceso? Es importante saber de qué estamos hablando en este proceso. ¿Cuál es la pretensión que es objeto del proceso? Pero supongamos que aparezcan en escena, veremos a continuación cómo, más de una pretensión, dos pretensiones, por ejemplo. ¿Son iguales o son distintas? Para determinarlo, tenemos que comparar sus elementos. Son los mismos sujetos, activo y pasivo, es la misma causa, es el mismo objeto. Por fin, asumamos que las pretensiones fueran distintas, pero ¿es que acaso no comparten algún elemento? ¿Algún elemento subjetivo, algún elemento objetivo? La causa. Es decir, ¿es que acaso no son conexas entre sí porque comparten algún elemento? Entonces fíjense que la identificación de pretensiones consiste en aislar los elementos de una o más pretensiones. ¿Para qué? Para responder a algunas de las tres preguntas que tenemos en pantalla ahora en esta filmina. Y vamos a empezar a desmenuzar un poco esta temática. Vamos a analizar la primera de las tres preguntas que vimos en la filmina anterior. La vuelvo a poner en pantalla la filmina anterior. ¿Cuál es la pretensión que es objeto del proceso? Bueno, nuevamente aquí. ¿Cuál es la pretensión que es objeto del proceso? Esto ya lo adelantamos. Es relevante para darnos cuenta acerca de qué se trata el proceso. ¿Y esto a quién le va a importar? Bueno, por ejemplo, le va a importar mucho al juez. Porque cuando el juez emita su sentencia definitiva al final del proceso, va a tener que ceñir su sentencia a la pretensión, a los límites que le marcan a su competencia los elementos de la pretensión. El juez tiene que resolver en forma congruente, tiene que respetar el principio de congruencia. Es lo que surge del artículo 35, inciso 5 del Código Procesal. El juez no puede ir más allá en su sentencia de los elementos de la pretensión. Los elementos de la pretensión marcan el límite de la competencia del juez. El juez no puede condenar a alguien que no fue sujeto pasivo de la pretensión, por ejemplo. Ni tampoco puede favorecer con la condena a alguien que no fue sujeto activo de la pretensión. Sigo dando ejemplos. El juez no puede incorporar de oficio hechos que vayan más allá de los hechos que fueron planteados
y tampoco puede ir más allá de lo que es el objeto de la pretensión. No, si le fue solicitada una sentencia de condena a entregar un caballo de pura sangre, el juez no puede emitir una sentencia determinativa acerca del tiempo para la entrega del caballo. Por decir un ejemplo, se le pidió una sentencia de condena a dar un caballo y el juez emite una sentencia determinativa sobre el tiempo de entrega del caballo. Sería incongruente. Así visto en principio, desde luego. Pues habría que ver las circunstancias de cada caso, ¿no? Pero esto es una explicación teórica, en abstracto, para que se entienda el tema. Así que determinar los elementos de la pretensión es una herramienta fundamental para que el juez después pueda decidir. ¿Sobre qué va a decidir si no sabe cuáles son los elementos de la pretensión? Si no ha deslindado adecuadamente los elementos de la pretensión, si no ha identificado la pretensión que es objeto del proceso. Y esto será útil luego también para las partes, porque si la sentencia del juez se revelara como incongruente, pues entonces quedaría claramente abierta la chance de cuestionar, atacar la sentencia a través de los recursos disponibles. Así que la congruencia es un tema que está muy vinculado con el de la identificación de pretensiones. Otro tema, en alguna medida también relacionado, y por eso hacemos referencia a él, es el de la modificación de la pretensión. Antes de ser notificado el traslado de la demanda, el sujeto activo de la pretensión puede modificarla. ¿Qué significa modificarla? Bueno, tal vez agregar algún sujeto pasivo más a la pretensión, tal vez adicionar, incorporar hechos diferentes a los que ya había expuesto al plantear la pretensión, tal vez requerir algún bien de la vida extra, cambiando entonces el objeto mediato de la pretensión, etcétera, etcétera. Lo cierto es que para saber si algo es modificado o cambiado, tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender, comprender cómo era eso que se quiere cambiar o modificar antes del intento de cambio o modificación. Por eso es que si uno quiere establecer, si uno quiere percibir si el sujeto activo de la pretensión quiere modificar la pretensión, bueno, tenemos que percibir si está queriendo introducir alguna clase de cambio en los elementos de la pretensión. También nos sirve entonces este tema de la identificación de pretensiones para calibrar si nuestro sujeto activo de la pretensión la está queriendo modificar. La identificación de pretensiones, ahora la vamos a referir a la comparación de dos o más pretensiones. ¿Son iguales en sus elementos o son distintas en sus elementos? Vamos a ver, empecemos como nos lo indica la Filmina por la cosa jugada. ¿Cuál es el cuadro de situación? Hay dos procesos. Estamos dando un ejemplo, ¿verdad? La realidad nos puede plantear la existencia de varios procesos, pero dos procesos. Uno está terminado, ya hay sentencia firme, pero otro está en trámite.
la pregunta es, ¿la pretensión que es objeto de este segundo proceso, del que está en trámite, es acaso igual que aquella que fue objeto del proceso que está terminado porque ya tiene una sentencia firme? Si decimos que es igual, que son iguales, mejor dicho, las pretensiones de ambos procesos, en el segundo proceso en trámite vamos a poder decir, hay cosa juzgada. Esto ya ha sido juzgado, señores. Y por lo tanto, este segundo proceso en trámite no puede continuar. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle. No ahora. En cuanto a la litispendencia, ¿cómo sería el cuadro de citación? Hay, insisto, por ejemplo, dos procesos en trámite. No uno terminado y otro en trámite como era la cosa juzgada. Dos procesos en trámite. Pero el objeto de sendos procesos, ¿acaso es igual? Porque si es igual, si el objeto de sendos procesos, es decir, sendas pretensiones, si las pretensiones que son objeto de estos dos procesos en trámite son iguales, entonces uno de los dos procesos tiene que desaparecer del escenario. Imaginen ustedes que estos dos procesos estuvieran en manos de jueces distintos. Imaginen a renglón seguido el escándalo jurídico que significaría que estos dos jueces distintos emitieran sentencias también distintas, respondiendo a la misma pretensión. Claro, misma pretensión, pero hecha valer en dos procesos diferentes. Entonces, para evitar el escándalo jurídico, la litispendencia también, la litispendencia por identidad de pretensiones, porque son iguales las pretensiones, también va a conducir a sacar de escena uno de los procesos, porque de esa manera se evita el riesgo de pronunciamientos contradictorios. Habíamos prometido hablar un poco más sobre la cosa juzgada. Y bien, aquí lo tenemos. La cosa juzgada exige una triple identidad, ya lo explicamos. Las pretensiones tienen que ser idénticas, iguales en cuanto a los sujetos, activo y pasivo de la pretensión, en cuanto al objeto, inmediato, mediato, y en cuanto a la causa. Como dato curioso, el Código Procesal de La Pampa no define qué es la cosa juzgada. Esto de la triple identidad no nos lo dice. Tiene muchos artículos, varios artículos sobre la cosa juzgada, pero ninguno de ellos nos dice la cosa juzgada consiste en... No nos lo dice. Tampoco el Código Civil y Comercial de la Nación. Y tampoco lo decía el Código Civil de la Nación, el Código de Vélez, que fue derogado, que quedó derogado a partir del 1 de agosto del año 2015. Pero, como dato informativo, ilustrativo, para quienes tengan la curiosidad, en el Código de Vélez, en la nota a los artículos 1102 y 1103, sí hacía referencia a esta triple identidad como circunstancia que permite definir la cosa juzgada. Es una nota de unos pocos renglones que tal vez vale la pena leer y está referida a la prejudicialidad penal. Cuando una sentencia penal produce los efectos de cosa juzgada sobre la posterior sentencia civil.
Un par de acotaciones sobre la cosa juzgada. Vamos a poner un ejemplo para explicar esto que dice la filmina, calidad jurídica, no identidad de la persona. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el señor Sultano inicia un juicio con determinada causa, con determinado objeto, contra una persona. Sultano pierde el juicio. Pero Sultano, que es muy pícaro, dice, el juicio lo perdí yo, que soy sultano. Pero si yo le doy un poder, un mandato a Mengano, entonces cuando se presente Mengano, Mengano es Mengano, no es sultano. Entonces no va a haber cosa juzgada. Voy a iniciar otro proceso con esta triquiñuela y voy a insistir con los mismos hechos, es decir, con la misma causa, con el mismo objeto que mi anterior pretensión, pero no va a haber identidad de sujetos y por lo tanto no va a haber cosa juzgada. ¿Por qué no va a haber identidad de sujetos? Dice el pícaro sultano. Porque en el primero actué yo, sultano. En el segundo va a actuar Mengano, porque yo le voy a dar poder a Mengano. Error, señor sultano, porque no importa la identidad de la persona, sultano, Mengano, sino la calidad jurídica en la que actúa. En nuestro ejemplo, Sultano actuó por sí en el primer proceso. Y en el segundo proceso, si bien actúa Mengano, no actúa Mengano por sí, actúa como representante de Sultano. En definitiva, en los dos procesos, ¿quién es el sujeto activo de la pretensión? En el primero, directamente, sin ningún ocultamiento o intento de ocultamiento, Sultano. Y en el segundo, también Sultano, solo que representado por Mengano. Importa la calidad jurídica en la que se actúa, no la identidad de la persona. Cuidado también, porque este señor sultano, muy pícaro, inicia un proceso en base a ciertos hechos, con cierto objeto, contra una persona y lo pierde. Pero Sultano dice, pero yo lo perdí porque el encuadre jurídico que le di a mi pretensión fue X. Ahora voy a intentar en otro proceso una pretensión que tenga la misma causa, el mismo objeto contra la misma persona, pero con un encuadre jurídico distinto. Por ejemplo, en el primer proceso, Sultano basó su reclamo en una compraventa o en una locación, con todo el régimen jurídico propio de alguno de estos dos contratos, y lo pierde. Pero luego quiere intentar un nuevo proceso por la misma causa, es decir, los mismos hechos, con el mismo objeto, contra el mismo sujeto, pero ahora en lugar de decir que se trató de una compraventa o una locación, dice, no, pero ahora yo voy a hacer el reclamo considerando que aquí lo que había era una relación jurídica derivada de un contrato de leasing. Bueno, no, ¿saben qué? Acá no cuenta la diferente calificación jurídica, acá cuenta que eran los mismos hechos, hay cosa juzgada. ¿Mm? Algo más sobre la litispendencia. Habíamos dicho que se trataba de dos procesos en trámite y que si las pretensiones objeto de estos procesos en trámite eran las mismas, iguales sujetos, igual causa, igual objeto, entonces los dos procesos no podían convivir, no podían coexistir y uno de los dos tenía que ser
desplazado. Más concretamente decimos ahora, uno de los dos tiene que ser archivado. Tiene que ser archivado. ¿Cuál de los dos tiene que ser archivado? Fíjense que el artículo 336, inciso 3 del Código Procesal de la Pampa nos dice que el que tiene que ser archivado es el último proceso iniciado. Cuando hay identidad entre los elementos. La misma identidad que exigíamos para poder decir que hay cosa juzgada. Insistimos. En la cosa juzgada, el cuadro de citación era un proceso terminado y otro en trámite. En este en trámite es que se va a decir ya hay cosa juzgada. El proceso en trámite con otro anterior terminado, con una pretensión igual, el proceso en trámite así no puede continuar. Pero en la litispendencia el cuadro de situación es distinto. Insisto, hay dos procesos en trámite, no uno terminado y otro en trámite, dos en trámite. Si las pretensiones respectivas son idénticas, uno de los dos se archiva y por lo tanto continúa uno solo. Pero cuidado, que acá aparece un dato que diferencia la litispendencia de la cosa juzgada, porque también puede haber litispendencia sin identidad y por mera conexidad. Ustedes imaginen que hay dos procesos en trámite y que cada uno, como saben, tiene como objeto una pretensión. Y que estas pretensiones son iguales por la causa. Ejemplo, es el mismo accidente de tránsito. El mismo accidente de tránsito, los mismos hechos. Vamos a hablar específicamente en un rato sobre esto de la conexidad. Pero ahora, en teoría, convengamos que son dos pretensiones, objeto de dos procesos, y las dos pretensiones no son iguales, pero comparten un elemento. Por ejemplo, la causa. Les dije el caso del accidente de tránsito. Es el mismo accidente de tránsito. Dos procesos distintos, cada uno con su pretensión. Y las dos pretensiones comparten la causa. Es igual la causa. Si existe esta litispendencia, porque esta es una hipótesis de litispendencia, no por identidad, sino por conexidad, ¿esto conduce al archivo de alguno de estos dos procesos? No. Conduce a la acumulación, a la reunión de los procesos. ¿Para qué? Para emitir una sentencia única. Para evitar una vez más el escándalo jurídico que podría acontecer si en un proceso un juez resolviera que el accidente no existió o que la culpa del accidente la tuvo Mengano, y en otro proceso sobre el mismo accidente el juez dijera que sí existió y que la culpa la tuvo Perengano. Entonces, para unificar el criterio, la litispendencia por conexidad conduce a la acumulación del proceso. ¿Qué proceso se acumula sobre qué otro proceso? Bueno, la acumulación se produce sobre el proceso en el que primero se hubiera notificado el traslado de la demanda. El proceso en el que primero se trabó la litis es el que va a recibir al otro proceso. Es lo que establece el artículo 181 del Código Procesal. Esto es muy útil porque explica una hipótesis de desplazamiento de la competencia. Puede ser que un proceso esté tramitando en Pico, otro proceso esté tramitando en Santa Rosa, pero que exista conexidad entre los dos. Y entonces sabemos que se tienen que acumular los procesos. Pero ¿cómo es? ¿El proceso que está en Santa Rosa viaja a Pico o el que está en Pico viaja a Santa Rosa? Bueno, esto se va a resolver respondiendo a la pregunta, ¿en cuál de estos dos procesos se notificó primero el traslado de la demanda?
Si se notificó primero el traslado de la demanda en el proceso que tramita en Pico, entonces el proceso que está en Santa Rosa va a ir a manos del juez de Pico, o al revés, o viceversa. Vamos a hablar ahora de la última pregunta de las iniciales que nos planteamos cuando respondíamos a la pregunta, cuando inquiríamos acerca de para qué sirve la identificación de pretensiones. Bueno, asumamos que las pretensiones, después que hicimos un cotejo entre ellas, vamos a suponer siempre dos pretensiones para simplificar, son distintas, pero no del todo. ¿Por qué? Porque comparten algún elemento. Puede ser el objeto, puede ser la causa, o pueden ser los sujetos de la pretensión, cualquiera de los elementos. Entonces, si llegamos a esa conclusión, es que esto nos abre panorama para los siguientes temas. ¿Qué pasa si dos pretensiones comparten los sujetos? Son los mismos sujetos. Esas pretensiones que tienen el mismo sujeto activo y el mismo sujeto pasivo, pueden ser planteadas, incluidas en una misma demanda. Por ejemplo, el señor Mengano dice que tiene un crédito contra Sultano, basado en un contrato de locación. Pero también dice que tiene el señor Mengano un crédito contra Sultano, pero basado en lo que fue un accidente de tránsito que nada tiene que ver con el contrato de locación. Y también dice el señor Mengano que tiene otro crédito contra Sultano, pero basado en una compra-venta que nada tiene que ver ni con el accidente de tránsito ni con la locación. Se trata de tres pretensiones distintas. Por la causa, porque no es lo mismo la causa de deber, no es lo mismo el contrato de locación que el accidente de tránsito que la compra-venta. Los objetos son distintos. En todo caso, lo que puede haber es la afinidad en el tipo de resolución que se pide, una condena. Las sumas de dinero son distintas y no tienen nada que ver la derivada de la locación que la emanada del accidente de tránsito, que la surgida de la compraventa. Pero, pero ¿qué comparten estas tres pretensiones? Los sujetos, porque en las tres pretensiones el sujeto activo es Mengano y el sujeto pasivo es Sultano. Estas pretensiones, que son conexas por los sujetos, se pueden acumular. Entre los mismos sujetos se acumulan pretensiones. Es lo que está previsto en el artículo 79 del Código Procesal de la Pampa. Fíjense lo curioso, hay conexidad por los sujetos, pero lo que se acumulan son entre esos sujetos diversas pretensiones. ¿Qué es lo acumulado? Las pretensiones. Por eso es una acumulación objetiva, porque recuerden que las pretensiones son el objeto de lo que deberían haber sido tres procesos distintos en nuestro ejemplo, pero puede hacerse uno solo, acumulándose objetivamente pretensiones, cuando estas pretensiones son conexas solo por los sujetos. Claro que con los requisitos que no vamos a analizar ahora, previstos en el artículo 79 del Código Procesal. De cualquier manera, esa hipótesis, la de la conexidad por los sujetos, que permite una acumulación objetiva de pretensiones en una misma demanda, no es la que más nos va a importar. La que más nos va a importar es la conexidad entre pretensiones por el objeto o la causa. Porque esta conexidad por el objeto o la causa nos va a posibilitar la explicación de temas como la acumulación subjetiva de pretensiones del artículo 80 del Código Procesal,
o el tema de la acumulación de procesos del artículo 180 del Código Procesal, o el tema de la reconvención, que está regulada en el artículo 340 del Código Procesal. Y bien, vamos a explicar en qué consistiría esta conexidad por el objeto o por la causa. Lo vamos a intentar hacer con ejemplos para graficar los conceptos. Ya algo dijimos, lo vamos a reiterar. Ustedes supongan que hay un mismo accidente de tránsito con varios protagonistas y varios damnificados. Las pretensiones que se basaran en este accidente de tránsito serían conexas por la causa. ¿Cómo sería? Bueno, uno de los damnificados quiere reclamar los daños sufridos a raíz del accidente a uno de los conductores de uno de los automóviles. Un damnificado contra un conductor. Sujeto activo de la pretensión, un damnificado, o el damnificado 1, si ustedes quieren. Sujeto pasivo de la pretensión, el conductor de un vehículo. La causa de la pretensión, el accidente de tránsito. El objeto de la pretensión, inmediato, una sentencia de condena. Inmediato, una suma de dinero, a título de indemnización por los daños sufridos. Esa sería una pretensión. Otra pretensión sería aquella planteada por otro damnificado, damnificado 2, contra el conductor, contra ese mismo conductor o contra el conductor del otro rodado, lo mismo da, para nuestro ejemplo, para nuestra explicación, lo mismo da, sobre la base del mismo accidente de tránsito, o sea, con la misma causa. El objeto inmediato sería una sentencia de condena y el objeto inmediato una suma de dinero a título de indemnización. ¿Qué tienen en común estas dos pretensiones? Nítidamente la causa, el accidente. Nítidamente la causa. Entonces, si esto es así, observen qué curioso. Si las dos pretensiones son conexas por la causa, en nuestro ejemplo, recalco, machaco, damnificado 1 por el mismo accidente, acciona contra el conductor de un rodado. Y el damnificado 2, por el mismo accidente, acciona contra el conductor de ese rodado o del otro, lo mismo da. Lo cierto es que estas dos pretensiones, que son conexas por la causa, porque tienen la misma causa, el mismo accidente, pueden ser reunidas en una misma demanda, que entonces tendría dos sujetos activos, el damnificado 1 y el damnificado 2. Habría, ya lo vamos a explicar, un litisconsorcio activo. Hay litisconsorcio cuando hay más de un sujeto activo, litisconsorcio activo dije, ¿no? Cuando hay más de un sujeto activo de la pretensión en la misma calidad de parte. Parte actora, ¿con cuántos sujetos activos? 2. Quiere decir que una misma demanda puede contener más de una pretensión, en tanto y en cuanto sean conexas por la causa. Y es lo que establece el artículo 80 del Código Procesal. Pero en la misma situación, si cada uno de los damnificados, 1 y 2, hubiera iniciado procesos independientes, porque cada uno fue a consultar a abogados distintos, por ejemplo. Entonces el damnificado 1 hizo una demanda y dio origen hacia un proceso. Y el damnificado 2 hizo otra demanda y dio origen hacia otro proceso. Pero las pretensiones que son objeto de estos dos procesos,
son conexas, porque es el mismo accidente, es la misma causa. ¿Y a dónde va a conducir esto? A una acumulación de procesos. Ya las pretensiones no están reunidas en la misma demanda, como es la hipótesis de acumulación subjetiva de pretensiones del artículo 80. Las pretensiones fueron planteadas en procesos diferentes, pero siguen siendo conexas las pretensiones planteadas en procesos diferentes. ¿Conexas por qué? Por la causa, porque es el mismo accidente. ¿Y esto a qué puede conducir? A una acumulación de procesos del artículo 180. Es lo que nos dice el artículo 180 cuando dice, ¿cuándo va a proceder la acumulación de procesos? Procederá a la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones. No sucedió la acumulación subjetiva de pretensiones porque no hubo una demanda conteniendo las dos pretensiones, la del damnificado 1 y la del damnificado 2. No hubo. Hubo demandas separadas, cada uno por su lado. Pero no la hubo, pero hubiese sido posible. Y si hubiese sido posible, aunque no hubo acumulación subjetiva de pretensiones, entonces lo que es viable es la acumulación de procesos. Cada uno de los procesos se inició por separado, pero se reúnen. ¿Para qué? Para conseguir lo mismo que explicábamos con la litispendencia, porque de eso se trata finalmente. Hay dos procesos pendientes que comparten la causa. No por identidad dijimos, sino por conexidad. Hay dos procesos pendientes que comparten la misma causa para evitar sentencias contradictorias, porque eso sería escandaloso. Entonces resulta que estos dos procesos se acumulan, se reúnen para recibir una sentencia única. Sin ánimo de agobiar, pero la pregunta que madura es, ¿y cómo sería una conexidad por el objeto? Bueno, vamos a dar un solo ejemplo muy sencillo. Ustedes imaginen que alguien en un proceso reivindica un inmueble. El inmueble X. Pero en otro proceso, ese mismo inmueble X es objeto mediato de una pretensión de usucapión. A ver, ¿cómo sería esto? En un proceso alguien dice, este inmueble es mío, devuélvanmelo. Pero en otro proceso, alguien dice, este inmueble es mío porque yo hace 20 años que lo estoy poseyendo. ¿Perdón? ¿A quién se lo damos a este inmueble? ¿Al reivindicante o al usucapiente? ¿Cómo queda esto? Bueno, es el mismo inmueble, no puede haber dos sentencias contradictorias. Una que diga, señor reivindicante, dado que usted es dueño, le devolvemos el inmueble. Y en el otro proceso, señor usucapiente, dado que usted es dueño, entonces a usted le corresponde el inmueble. Se ve que hay una conexidad por el objeto mediato de la pretensión de usucapión y de la pretensión de reivindicación. Entonces aquí también esta conexidad por el objeto permitiría la acumulación de estos procesos de reivindicación y de usucapión. Para terminar, vamos a ver qué pasa con la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Bueno, el sujeto pasivo de la pretensión, nosotros sabemos, o lo vamos a saber porque lo vamos a explicar en algún otro punto de la materia, puede abstener, una vez que, a ver, despacio, una vez que es notificado del traslado de la demanda, el sujeto pasivo de la pretensión puede abstenerse de comparecer al proceso, puede comparecer al proceso y someterse a la pretensión, lo que sería un allanamiento, puede comparecer al proceso y resistir la pretensión,
y la podría resistir simplemente negando o desconociendo los hechos en que se funda la pretensión, o podría alegar, comparecer y resistir la pretensión, no ya negando o desconociendo solamente el fundamento fáctico de la pretensión, sino alegando hechos extintivos, invalidativos, impeditivos. Pero también nuestro sujeto pasivo de la pretensión podría comparecer y contraatacar, es decir, plantear él una contrademanda. El sujeto pasivo de la pretensión es demandado, es el demandado, pero quiere ser a su vez demandante del demandante. Bueno, esa demanda del demandado contra el demandante se llama reconvención. Decir reconvención es decir, demanda del demandado contra el demandante. ¿Qué contiene la reconvención? Lo mismo que la demanda, una pretensión, solo que esta vez el sujeto activo de la pretensión en la reconvención va a ser el sujeto pasivo de la pretensión contenida en la demanda. Se invierten los roles. Ahora, ¿puede el demandado en el mismo proceso contrademandar al demandante, reconvenir al demandante? Sí, puede, en la medida en que la pretensión vehiculizada a través de la reconvención sea conexa por la causa o por el objeto con la pretensión vehiculizada en la demanda. La pretensión contenida en la reconvención y la pretensión contenida en la demanda deben ser conexas por el objeto o por la causa. Ejemplo, y con esto terminamos. Ejemplo, en base a una compra-venta, el comprador plantea una pretensión contra el vendedor reclamando la entrega de la cosa vendida. Pero el vendedor demandado, a quien se le reclama la entrega de la cosa vendida, plantea contra el demandante comprador una pretensión de pago de precio. El vendedor demandado reconviene al comprador demandante para que le pague el precio. Es decir, el comprador reclama la entrega de la cosa, el vendedor reclama el pago del precio, los dos en el mismo proceso. Uno por vía de demanda, el comprador, otro por vía de reconvención, el vendedor. ¿Es esto posible? Sí. ¿Por qué? Porque las dos pretensiones son conexas por la causa. ¿Cuál es la causa? El mismo contrato de compraventa. Bueno, como siempre, las consultas a través de correo electrónico. No dejen de leer el blog de la cátedra para más información y consulten también el Moodle porque allí suele haber alguna clase de material complementario. Así que muchas gracias.